10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. San Marcos nos cuenta en su Evangelio una escena que quería traer hoy en nuestro rato de oración para meditar y para aprender qué significa ser discípulo de Cristo. Y dice el evangelista que en esa ocasión nuestro Señor, después de haber saciado a más de 5.000 hombres con esa multiplicación de los panes y peces, Jesús le dice a sus discípulos que ya es tarde y por tanto que suban a la barca, pero les dice que se adelanten. Se dirigían hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Ya en esto encontramos una enseñanza, y es que el Señor piensa en los otros, porque Él estaría cansado. Él estaría más cansado aún de hablar con tanta gente, de sus milagros, porque el Señor es perfecto Dios y perfecto hombre. Por tanto, también se cansaba. Y no obstante ello, le dice a los apóstoles: suban ustedes primero a la barca, yo ahora los alcanzo. Y entonces, después de despedir a la gente, Jesús se retira a orar. Segunda enseñanza del Señor. No importa lo cansado que está, incluso diríamos que es apremiante, es importante ir a ver a sus discípulos que están allí esperando. Jesús tiene la necesidad, él que es Hijo de Dios, tiene la necesidad de retirarse a orar. Qué bonita enseñanza la que nos dejas, Jesús, de saber ver qué es lo importante. Y a veces la oración no parece que fuera lo más importante, porque tenemos otras cosas más delante de nosotros, ante nuestros ojos. Y todas ellas preocupaciones buenas, lícitas. Y a veces pensamos, ya ponerme a rezar ahora no me da tiempo. Sea porque nos hemos planteado hacer todos los días un rato de oración, o porque nos gusta, o pensamos o queremos hacer oración, queremos hablar con Dios. Pero vemos que de pronto las actividades, el trabajo, el estudio, son cosas que nos ahogan. Y uno dice, no tengo tiempo para rezar. Y tú, Señor, te buscas un tiempo, que el resto espere. Yo necesito hablar con mi Padre. Y así hace el Señor. Entonces el tiempo pasa, porque ya el Señor despide a la gente, le dice a los discípulos: apúrense, súbanse a la barca porque ya es de noche. Pero por lo visto nuestro Señor se queda un buen rato rezando. Entonces, llegada la noche, nos dice San Marcos, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. No sabemos si los apóstoles decidieron avanzar o que de pronto el viento, o a lo mejor una tormenta, los fue alejando de la orilla. La cosa es de que estaban en mitad del mar. Y entonces continúa el relato: viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. ¿Cómo nos iban a asustar ver a un hombre caminar por el mar? En este caso era un lago, ellos le llaman mar a un lago, ¿no? Se asustan ellos, no reconocen al maestro. Y ahí, al menos personalmente, no puedo dejar de ver el buen humor de Jesús, porque dice que hace el ademán de pasar de largo. Diríamos que se hace loco, ¿no? Y ellos a mí se sorprenden, ¿no? Y a lo mejor los asusta de ese modo. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Estas palabras el Señor nos las repite siempre. No tengáis miedo, no tengamos miedo, porque estamos con Él. Somos de Dios. Y de hecho, los apóstoles le reconocen por la voz, por esas palabras
que dicen: soy yo, el Maestro, Jesús. No tengan miedo. Entonces ellos se calman, Jesús entró a la barca con ellos y el viento amainó. Se tranquilizó la naturaleza, ¿no? Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Si ya hace poco no habían podido entender cómo es posible que nuestro Señor haya multiplicado los panes, de unos cuantos panes y peces, ahora pues no entienden cómo ha podido caminar sobre las aguas. Y es que nuestro Señor manifiesta su ser y su poder. O sea, ¿quién es? Él es Dios. Y su poder. Y así vemos, como nos dice un autor eclesiástico, Orígenes, Jesús prefería proclamarse y manifestarse como Cristo con sus actos, más que con sus palabras. El Señor hace milagros. El Señor camina sobre las aguas y de ese modo manifiesta su divinidad. A veces tú y yo podemos querer un milagro de esos, como los que han visto los apóstoles, u otros milagros de ese tipo que se dan hoy en día por intercesión de los santos y que luego permiten que puedan ser llevados, proclamados santos o beatos. Pero tú, Señor, haces muchos milagros sin que nosotros nos demos cuenta. Son esos milagros de la gracia. ¿Cómo nos gustaría, Señor, que hagas en nosotros esos milagros de hacernos ver? No únicamente porque estemos ciegos, porque tengamos miopía o hayamos perdido la vista, sino que nos abre los ojos del alma para ver, por ejemplo, en las demás personas, ver a otros Cristos, para querer a todas las personas con las que vivimos, a nuestro alrededor, para que no haya esas diferencias, esos rencores. En nuestro mundo encontramos mucho rencor, a veces en la familia, en el puesto de trabajo, en el barrio. Papa Francisco de vez en cuando arremete contra esto, dice le chiacchiere, ¿no? el chismorreo, ¿no? Pues ¿cuánto daño pueden hacer? Porque no vemos con los ojos de Dios, y por eso pidamos al Señor que abra nuestros ojos y nos ayude a mirar a todas las personas que son hijos de Dios, que somos hijos de Dios. También que nos abra los ojos para poder ver lo que tú quieres de nosotros, para que nos muestres ese camino, hacia dónde vamos, Señor, qué quieres de mí, qué quieres que haga. A lo mejor será que mejoremos nuestro comportamiento, que nos tomemos más en serio nuestra vocación de cristianos, de hijos de Dios, que dejemos alguna mala costumbre, un defecto. Otras veces será caminar, y es justamente tomar la iniciativa, decisión de abandonar todo aquello que me ata al pecado. Y caminar, por ejemplo, a la parroquia, a la iglesia, a confesarme, a buscar un sacerdote y confesarme. O caminar para ir a la misa. ¿No? Ya mejor voy a misa más tarde. Bueno, ya me dio flojera, es que no me siento muy bien. Ayúdanos, Señor, a caminar para encontrarte. Y por supuesto, esos dos grandes milagros, como son en efecto en la confesión, sobre todo cuando uno se confiesa de un pecado, después de haber estado en pecado mortal, grave, pues uno vuelve a la vida. Y desde luego ese gran milagro de la Eucaristía, el milagro más grande que hay sobre la tierra. A veces podemos querer presenciar un milagro justamente de no lo sé, como los que hiciste tú, Señor, la resurrección de la hija de uno, o del hijo de la viuda de Naín, o la multiplicación de los panes, pero todos los días en esta tierra se da el milagro más grande y es la Eucaristía. Vamos a aprender de esta escena en la que tu Señor te manifiestas como Dios, pero sobre todo que cuidas de los tuyos. El Señor les dice, no tengan miedo, soy yo. Y esto nos lo dices tú a cada uno de nosotros, que no tengamos miedo. Dejas que tus discípulos peligren un momento, para que se hagan fuertes, para que sobre todo aprendan a confiar en ti y menos en sus propias fuerzas. Pues ayúdanos también a nosotros a confiar más en tu gracia, que tengamos más fe y que te amemos más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.